Estamos ahora en la sección de Vida y Obras de Santa Teresa. Muy buenos días, María Ángeles. Buenos días, Padre. Un saludo para todos. En este tiempo de verano que nos invita a la lectura, a la oración, al compartir experiencias espirituales con otros, pues aquí estamos, en esta experiencia de lo que está siendo una fundación dura, la de Pastrana, con Santa Teresa y todo ese entorno que ya estamos relatando en varios programas. Sí, pero al final es que la vida es así, la vida es complicada, mucho más de lo que a veces en una lectura rápida podemos hacer. Y cuánto nos ayudan los santos para percibir en ellos que pasaron dificultades más que las nuestras y que fueron capaces de enfrentarlas y de llevar adelante el plan de Dios. Sí, y lo complicado que son también a veces nuestras opiniones y nuestras actitudes ante la vida, ¿no? Porque en este caso, por ejemplo, contamos en el programa anterior toda la vida de esta señora Catalina Cardona, ¿no? Y cómo era un halo de santidad el que la gente veía en su vida, ¿no? Que estaba llena de claroscuros. Y que nuestra propia Santa Teresa la veía al principio con mucha interés, ¿no? Y con mucha santidad, y que leía sus cosas, incluso llegó, como vimos, ¿no? En la relación 23 que leímos el otro día, ¿no? Llegó ella también a plantearse, decir, Señor, esta vida de rigor es la que tú quieres, es decir, yo estoy siempre dispuesta por amor a hacer lo que tú me pidas, ¿no? Y esa voz del Señor, ¿no? Que recoge en esta cuenta de conciencia tan bonita, que le viene a decir, mira, hija, yo lo que realmente quiero, el mayor don que quiero de ti es la obediencia. Sí. Obediencia en el sentido que la Santa nos enseña, ¿eh? No solamente es una obediencia dentro de una organización a los superiores o priores o prioras dentro de los conventos, ¿no? Es obediencia a uno mismo, ¿no? Obediencia a lo que el Señor le va diciendo en su alma, a todo lo que la va enseñando, a ese libro vivo que es el Señor en el alma de Teresa, ¿no? Y obediencia a eso, ¿no? Es a lo que el Señor le dice que debe de realmente agarrarse, ¿no? Sí. Que eso es lo que quiere. Bueno, y entonces también hablábamos como en todo este mare magnum de cosas, en que incluso todos sus hijos del convento, sabemos estos dos ermitaños italianos que estaban en la fundación de Pastrana, como eran Mariano Azzaro y Juan Narduch, el que luego fue Juan de la Miseria, estaban obnubilados, ¿no? Alrededor de esta figura de esta señora Catalina de Cardona. Y que los había cogido a todos un poco en sus redes, como si dijéramos de influencia, ¿no? Que hablábamos un poco de que era un poco influencer en el sentido un poco moderno, es decir, que tenía un gran predicamento, tenía un gran halo a su alrededor. Pero frente a todo este movimiento que la Santa también veía como que no sabía muy bien cómo controlar, el Señor la ayudó, según ella lo lee, porque ella siempre lee toda su vida como regalo del Señor, con la presencia de un hombre muy especial, ¿no? De un fraile muy especial, que es el Padre Gracián de la Madre de Dios. Menos mal que aparece esta figura, el Padre Gracián de la Madre de Dios. Que ella, la Santa, bueno, es que fue siempre, desde el momento en que supo de él, quiso conocerlo y empezó a rezar por él y encontró una afinidad tremenda con él, que la tenemos que leer siempre esto, ya que vamos conociendo a la Santa nos resulta fácil, como ella lee las cosas, es decir, como un regalo del Señor. Un regalo para ella a nivel espiritual, un padre espiritual que la va a ayudar y guiar a lo largo de su vida, y también como una persona importantísima dentro de la Reforma para también timonar junto con San Juan de la Cruz toda la orden, en definitiva, no solo de frailes sino también de monjas, porque ella también pensaba, ¿no?, que estos frailes que estaban empezando a entrar, que tenían que ser doctos, ¿no?, y que tenían que llevar la espiritualidad, iban a ser también maestros y directores espirituales de toda la Reforma. Es decir, tienen ese doble, como si dijéramos, ese doble cometido dentro del pensamiento de la Santa, y por tanto para ella era muy, muy importante. Yo también pienso y extraigo esta reflexión, María Ángeles, las dificultades con las personas. En ese caso que estamos relatando, personas incluso buenas, con buen espíritu, que querían ser santos, que se adhirieron a la obra, a la Reforma, y cuántas dificultades Santa Teresa encuentra con ellos y con ellas. Esto pues para nosotros también es un aliciente, porque a veces podemos quedar un poco desairados de las dificultades que encontramos en el trato humano,
dentro de ámbitos de la iglesia, como puede ser la parroquia, como puede ser la comunidad, como puede ser el grupo de oración, en fin, donde cada uno, a lo mejor de los oyentes nos escuchan, está un poco comprometido, imbuido, incluso vive la vida religiosa. Y cómo pues se dan estos factores y cómo bien llevados como Santa Teresa, pues no cabe duda, santifican. Sí, sobre todo llevados todos con lo que ella nos enseña, ¿no? Llevados todos desde la oración. Con lo cual es la presencia del Señor en el alma de la santa la que poco a poco le va llevando y va... Aunque, como voy a decir ahora, no voy a expresar una idea del padre Tomás Álvarez, en esto la santa también tuvo, en cuanto a su percepción humana de la situación, algunos problemas, ¿no? En relación a la Carmona. ¿Por qué? Pues porque tardó en darse cuenta de los desvíos de esta señora. Y sobre todo de las repercusiones que esto iba a tener en toda la reforma que ella estaba llevando a cabo. No se dio cuenta realmente de que eran realmente aberraciones, según el padre Tomás Álvarez, eran unas aberraciones ascéticas que rayaban en lo patológico. Bueno, quizá hoy en día podemos hacer este análisis de manera más fría, ¿no? Y analizar la figura de esta señora Catalina Cardona desde otras perspectivas, pero en aquella época es que era lo que se llevaba, como si dijéramos, era lo que se veía, era la espiritualidad que se vivía. La gente estaba impresionada por los actos exteriores de espiritualidad, por experiencias místicas vistas en público, de levitaciones y otro tipo de gracias extraordinarias, y también por vidas muy radicales de mujeres que lo habían tenido todo en la vida, lo habían dejado, hombres, es decir, el ascetismo un poco salvaje. Es decir, pero realmente la santa allí, según el padre Tomás, no se dio cuenta de lo que iba a suponer todo esto, Sí. El daño grandísimo que iba a tener sobre los descalzos. Ahora que tú estás relatando este tipo de perfil vocacional que se le presentaba a Santa Teresa para su obra, dado que estamos en un periodo de verano y de discernimiento vocacional en que hay tantos cursillos, convivencias, peregrinaciones vocacionales, el perfil vocacional hoy es todo lo contrario. Vienen muchas veces jóvenes con un vacío espiritual, con malas experiencias, con poca formación, y bueno, y hay que rellenar todo ese hueco que traen a la hora de la elección vocacional. En cambio aquí, tal como tú estás narrando, María Ángeles, es todo lo contrario, o sea, vienen lleno de un bagaje espiritual, a veces no es más idóneo. Sí, pero que llegan con un bagaje Sí. que no tenía nada que ver al sitio donde van. Sí, Es cierto. entonces tienen que vaciarse de todo para llenarse de lo Entonces, otro. para que nos demos cuenta a la hora de la formación de los candidatos o de las postulantes a la vida religiosa sacerdotal, pues como cada época ha tenido su desafío. Antes quizás bagajes en abundancia pero no idóneos, y ahora bagajes vacíos. Y bueno, en el fondo, tanto el uno como en el otro, pues es vaciarse interiormente de todo aquello Exacto. que contamina nuestro interior para poder asimilar toda la presencia del Señor en el alma y llenarlo de lo que realmente el Señor nos va enseñando, que al final es la lectura y el mensaje de la santa, ¿no? El Señor es nuestro maestro y Él poco a poco nos va enseñando en nuestro camino en la fe y en la vida. Y a la imitación del Señor a la hora de seguirle, niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo no es cuestión solamente que yo dejo el coche, dejo la carrera, sino que hoy es dejarse a sí mismo. Y eso no es fácil y es fundamental. El desasimiento interior para poderse llenar de todo aquello que el Señor nos da. Este padre Jerónimo Gracián de la Madre de Dios, que como dijimos, ¿no? Bueno, pues va a ser el padre espiritual, el director espiritual de la santa, ¿no? Aquella persona con la que ella se sintió profundamente unido en el Señor desde el principio, pues era el tercero de 20 hijos. 20 hijos. El hogar del padre Jerónimo Gracián es un hogar de santidad, un verdadero familia cristiana con mucha devoción. Su padre Diego en García de Alpedrete y su madre Juana Dantisco, que Juana Dantisco va a ser una grandísima amiga de la santa. Va a tener una relación importante con ella. Digo que fue una familia de mucha devoción, no solo porque nació una persona tan especial y espiritual como el padre Jerónimo, sino porque de estos 20 hermanos, 7 abrazaron la vida religiosa. Oh. Es también como la familia que alcanzó a Cristo, de San Bernardo. Sí, realmente es, pues bueno, sobre todo son una serie de pinceladas que estamos marcando de quién es este padre Gracián que entra, ¿no? En la reforma y en la vida de la santa.
Él desde muy niño destacó por su inteligencia y por su devoción. Y bueno, pues fue instruido desde los 8 años por los padres de la Compañía de Jesús, por los jesuitas. A los 19 años se graduó en la Universidad de Alcalá como maestro de artes. Y a la vez de esta formación académica, hay cosas en su perfil que recoge el padre Tomás Álvarez que a mí me parecen muy interesantes, ¿no? Es que a la vez que estudió teología, comenzó a practicar la oración mental, aquella que aparece en los libros de Fray Luis de Granada. Que como hemos visto era también uno de los libros de cabecera de nuestra santa para aprender lo que era la oración mental, los caminos de la oración dentro del alma. Y también estaba bajo la dirección del maestro Daza, que también amigo de Santa Teresa. Es decir, que ahí en estas prácticas de oración mental y toda esta formación en amigos comunes también unió mucho a la santa con este padre, sobre todo porque todo aquel trabajo interior que iban haciendo estas dos personas, estos dos santos, ¿no? Como son la Santa Teresa y Jerónimo Gracián, que realmente era una persona con una gran santidad, pues se encontraban, ¿no?, a la hora de expresar todo aquello que el Señor iba suscitando en ellos a través de la oración mental. Ingresó como sacerdote a los 24 años. Y cuando ya terminó su doctorado, en el año 1572, pues abrazó directamente la obra de la Madre Teresa de Jesús. Pues un hombre que es un regalo para Santa Teresa, en el tiempo nada fácil y lo que supondrá el Padre Gracián. Siempre estamos recomendando libros, María Ángeles, así que yo creo que en este periodo de verano que somos un poco más adeptos a poder hacer una lectura de libros, podríamos recomendar un libro del padre Jerónimo Gracián. Sí, este libro de El hombre de Teresa de Jesús, Jerónimo Gracián, de Carlos Ros. ¿Y la editorial? Rosa Libros. Bueno, pues aquí tenemos un libro más que viene a completar ya no solamente los estantes, yo creo que la biblioteca, a lo largo de la espadaña, todos los libros que estamos recomendando para adentrarse en los temas que estamos tratando. La figura del Padre Gracián es una figura que dentro de las investigaciones del Carmelo cada vez se está poniendo más como si dijéramos, en conocimiento de todo el mundo durante mucho tiempo por los avatares de la propia orden, pues no se le ha considerado, ¿no?, la verdadera valía, la figura que era, ¿no? El pobre llegó a sufrir, como hemos dicho en algunos programas, hasta la cárcel, estuvo exiliado, es decir, muy maltratado, y en definitiva, ¿por qué? Por continuar con el pensamiento y el legado de la santa, ¿no? Sí. Es decir, valientes, pero es que al final aquellos hijos e hijas más cercanos de la santa, como fueron pues María de San José, como fue incluso San Juan de la Cruz, ¿no? Este Padre Gracián, Ana de Jesús, todos ellos, ¿no?, sufrieron a la muerte de la santa pues muchos problemas dentro de la propia orden. El Padre Gracián hay que resaltar que incluso fue expulsado de la orden y murió, por decir así, en un destierro allá en Bélgica. Y toda este maltrato que ha tenido la historia de la orden con él, pues también ha llevado a que se haya dejado durante mucho tiempo de considerar. Hoy en día este estudio, por ejemplo, de Carlos Ros y otros, nos van poniendo esta figura tan impresionante del Padre Gracián. Sí. Y sobre todo su influencia en la obra de la santa, ¿no? Cuando la santa conoció a Gracián, pues bueno, pues tuvo una grandísima impresión que luego ella lo fue poco a poco comentando en sus cartas a sus hijas, ¿no? Y yo me estaba preguntando, padre, una cosa que me ha parecido muy interesante. ¿Por qué entró el Padre Gracián en este momento en la orden de la santa? En este avispero. ¿En este avispero? Pues son enviados de Dios, María Ángeles. No sí, cabe pero el duda. camino que Dios porque humanamente no se explica. Sí, hubo un camino que Dios utilizó, padre. Es decir, un camino que Dios utilizó, que es un camino que utiliza muchas veces en todo esto que estamos contando. ¿Por qué? Pues porque el Padre Gracián conoció a las hijas de la santa. Entonces, al conocerlas, entonces se quedó prendado de esa espiritualidad. Nuevamente, las hijas de la santa en Pastrana fueron las que le pusieron a este padre la espiritualidad y fue la que le animaron completamente a entrar dentro de la Reforma. Es decir, nuevamente las hijas de la santa como realmente portavoces, como verdaderas
misioneras, ¿no?, de toda la espiritualidad de su madre, y que fueron su vida, sobre todo, más que lo que hablen, ¿no?, más que lo que puedan hacer, es realmente su compartir, su experiencia de vida, lo que hoy llamaríamos su testimonio. Sí, sí. ¿No? Y me ha parecido muy bonito. En estas monjas de Pastrana, pues estaba como priora, pues Isabel de Santo Domingo. Entonces, esta mujer tan especial, que había nacido aquí en Ávila, en Cardeñosa. Hemos hablado en otros programas, pero hace mucho tiempo, y voy a hacer una pequeña mención, ¿no? Nació en Cardeñosa en el año 1537, se había quedado huérfana muy jovencita y se educó en Ávila, en la casa de su tío Antonio de Vera Bracamonte, y era discípula y se confesaba con Fray Pedro de Alcántara. Uh-huh. Entonces fue una de las primeras que ingresó en San José, que hemos hablado de ella en ese momento, y que ya empezó a estar con Teresa en este momento. Viajó con ella a Toledo, quedando como priora, y luego ya fue a Pastrana. Es decir, que realmente esta fue probablemente la influencia de esta mujer tan especial y de sus hijas lo que cautivó al padre Gracián para entrar dentro de la orden. Este padre, que según nos cuenta la santa en Fundaciones 23, pues fue un regalo. Así voy a leer este texto, como nos cuenta la santa. Muy bien. Padre: yo mucho quisiera pedir a su majestad una persona para que pusiera en orden todas las cosas de la orden en estos principios, y no acertara a pedir tanto como su majestad en esto nos dio. Señor, yo te pedía tanto una persona para que me ayudara en esto, pero no me podía imaginar que la persona que tú ibas a mandarme era la persona tan especial y tan valiosa como este padre Jerónimo Gracián, de la Madre de Dios. Otra vez podemos hacer relato de esa película de televisión española de Santa Teresa, porque presenta una imagen del padre Gracián, pues en un perfil un tanto de lo que estamos nosotros aquí relatando, de una persona apuesta, una persona muy educada, una persona espiritual y con una afinidad con Santa Teresa también pues muy, muy especial. Y que ella vio, como vemos, como el regalo, la gracia que el Señor le concedía, ¿no?, que había pedido muchas veces en la oración. Pero claro, ¿qué es lo que pasó? Algo que nos podemos imaginar. Porque esta confianza grande de la Madre Teresa en este joven, pues levantó los ánimos del maestro de novicios, de este que había sido calzado y que ahora era descalzo, Fray Ángel de San Gabriel, uh-huh, y que era muy partidario de la Madre Catalina de Cardona. Nos lo cuenta nuevamente el padre Gracián en Peregrinación de Atanasio, y lo voy a leer. Dice así: sí. Esta confianza que la Madre hizo de mí fue una centella en los corazones de muchos, que después ha ido creciendo hasta encender el gran fuego que luego diré, y entonces causó en los ánimos de algunos de los procesos tal incendio que comenzaron a murmurar y perseguir. O sea que la persecución contra el padre Gracián empezó ya en este momento, padre. Es increíble. O sea, no fue a lo largo de toda su vida, ¿no? Ya empezó a ser objeto de, como si dijéramos, de celos en el fondo, ¿no? Porque la madre le tenía mucha confianza en él, y todos los que tenía a su alrededor pues recelaban un poco de esto, ¿no? Teresa tenía entonces ya al padre Gracián para poder poner un poco su espiritualidad en todo esto, y también tenía a Fray Juan de la Cruz. O sea, tenía estas dos grandes personas dentro de la orden, ¿no?, para poder dirigir los designios de todo esto. Pero simplemente quería leerle, padre, un texto increíble que he leído yo de un carmelita descalzo de este momento, en el que viene un poco a decir qué era lo que pasaba en el ámbito de algunos de los monjes, de los frailes de Santa Teresa en este momento, ¿no? Con todo esto que había sido la influencia de la Cardona. Voy a leerle porque es un texto como increíble. Muy bien. Para ya ir adelantando. Dice así. Es del libro que se llama De la buena mujer, que como he dicho es el libro que habla sobre Catalina de Cardona. Dice así: aunque me voy tras la corriente común, diciendo que la Madre Teresa es fundadora de las monjas y los frailes descalzos, llévame tras sí la Madre Cardona,
Los frailes descalzos más tienen y mejor les está imitar a la ermitaña Cardona que a la monja Teresa. Uh-huh. Bueno, un reflejo del problema interno. De este problemón, sí, podemos decir, grandísimo, sí, ¿no? En el que, bueno, por una parte, hasta sus propios frailes, ¿no?, consideraban que realmente la fundadora de los carmelitas descalzos no era Santa Teresa, sino la Madre Cardona, ¿no? Y por tanto, pues había un ambiente enrarecido en contra del Padre Gracián, en contra de Fray Juan de la Cruz y en contra de nuestra Madre Teresa. Muy bien, pues María Ángeles, dejamos así esta situación que yo creo que hace que la gente espere la próxima espadaña para ver cómo se va resolviendo todo este conflicto que se está generando en estos primeros pasos de lo que supone la reforma de los frailes calzados. Sí, es como la imagen que yo tengo de esto, ya para terminar, es como que nuestra santa está conduciendo una manada de caballos a galope. Ella está con las riendas, ¿no? Pero llega un momento que tiene que tirar de una, tiene que tirar de otra, tiene que dirigir de aquí, tiene que dirigir de allá, y está realmente en un momento complicadísimo, que tiene mucho riesgo de caer. O sea, tenía mucho riesgo de caer. Parece que los santos y las personas así lo tenían todo fácil y de fácil no tenían nada, ¿no? Estaban con mucho brío, todos ellos muy encendidos espiritualmente, pero en caballos que realmente trotaban de manera desaforada. Muy bien, María Ángeles, pues hasta la próxima. Pues un saludo y a seguir leyendo. Bueno, este libro precioso que hemos recomendado sobre Jerónimo Gracián, del padre Carlos Ros, y también de seguir leyendo Fundaciones. Muy bien, muchas gracias. Y llegamos aquí, al final de esta espadaña, con todo lo que hemos podido transmitirles. Y yo creo que abrirles el apetito a que aprovechen este tiempo de vacaciones, de verano, para, entre otras cosas, hacer lecturas de libros buenos que tanto nos ayudan a interiorizarnos, a reflexionar y luego también a transmitir. Incluso cuántas veces personas que ven nuestro libro encima de la mesa, de la mesilla, en el coche, pues genera interés por ese libro. ¿Qué estás leyendo? Bueno, pues estoy leyendo esto, ¿no? Y bueno, y puede hacer que también la persona pues se abra a ese libro o a otros libros de interés. Así que aprovechemos el tiempo de verano, de vacaciones, para las lecturas de buenos libros. Desde La Espadaña en Radio María le mandamos un saludo y muchas oraciones a todos nuestros oyentes. Hasta el próximo viernes, Dios mediante. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa que dirige el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.